hacia Los Vilos, y de Los Vilos a Coquimbo son 3 horas. Ah, ya. Pero de Salamanca a Estamos Los hablando Vilos 3 son horas. 2 horas. Claro. Gracias, Señor, por la tecnología. Podemos estar unidas desde Salamanca, Antofagasta, Coquimbo, Serena, Pan de Azúcar, Santiago. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Señor. Iquique. Iquique. Viña del Mar. También, gracias, Señor. Fredita está en Viña del Mar. Les damos una cordial bendiciones, saludos a todos mis hermanos y hermanas que nos están mirando ahora por Facebook Live. Es un honor poder compartir nuevamente con ustedes. Y y vamos a comenzar este seminario de mujeres. Este seminario se llama Mujer, mírate como el Padre te ve. Vamos a volver al diseño del Padre, porque Dios tiene una palabra para tu vida en la que Dios te va a empoderar para hacer su obra y para que tú sepas cuál es el destino que Dios tiene para ti, que es de gozo, de alegría, de paz. Encontrando nuestro diseño, somos felices. Así Amén. que quiero invitarles a que cantemos al Señor. También aquí está también hermana Claudita, que ella es encargada de obra acá en el sector de la Bonilla, una fiel servidora al Señor que también está con nosotros. Que Dios me la bendiga. También está nuestra hermana Idalia, que Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros, hermana Gladys Méndez. Que Dios me la bendiga. Así que ya, Marcelita, todo suyo el micrófono. Amén. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos muy bien. Ya. Señor, te queremos adorar, te queremos exaltar en esta hora. Gracias por reunirnos, Señor. Gracias por estar delante de tu presencia, poder llegar ante ti, Señor, con nuestras manos limpias, Señor. Venimos, Señor, a levantar nuestro corazón en adoración para ti. Darte gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me llevas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque
Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindas. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindas. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos recibe en su mesa, en su casa. Él es nuestra fuerza, nuestro redentor. Así que bueno, vamos a pedirle a a nuestro pastor Jesse, aprovechando que está aquí aprovechando a nuestro pastor, que él pueda orar por la palabra, para que el Señor nos abra nuestros sentidos espirituales y podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. A ver, pastor Jesse, ¿no se escucha? Tiene que prender el audio. Bienvenida, hermana Orianita, hermana Gloria. Ahí sí. Ahí sí, pastor. Ahí sí. Ya. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Dios Todopoderoso. Te pido que el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, voces, Dios mío, sobre tu sierva en esta tarde, para ministrar, Padre Santo, fe, unción en cada uno de tus mujeres, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice tu palabra que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Te pido que esa unción, esa gracia, sea derramada, Padre Santo, a través del espíritu de revelación, Dios mío poderoso, que pueda ensanchar el espíritu en cada una de tus hijas, Dios mío, para establecer tu perfecta voluntad en el propósito eterno en el cual cada una es llamada, Padre, para establecer el reino de Dios, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, papá, por tu amor. Muy Amén. bien, mi amada pastora.
todo suyo el micrófono. Estamos atentas a lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. Como les dije, es un gozo muy grande poder compartir, especialmente con las mujeres, hoy, que de eso se trata el día de hoy. Y esperamos de que su palabra nos puede alientar, porque su palabra es vida. Su palabra nos trae fortaleza, nos trae ánimo. Y yo creo que en estos tiempos Dios quiere hacer algo mucho más a través de la mujer, de lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces yo quiero que hoy comencemos. El título del mensaje hoy se llama Mujer, levántase. Vamos a hablar un poquito acerca de la mujer y nuestro servicio a Dios. Esto normalmente se da en un seminario de varias horas. Entonces voy a condensar la información. Algunas cosas solo los voy a mencionar, entonces les pido tenga el lapicero, papel listo para apuntar las cifras bíblicas y así lo lean en casa. Y vamos a entrar, vamos a Jueces capítulo 5, versos 6 y 7 para iniciar. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonados en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Vamos a estar viendo no solamente la vida de Débora, pero me gusta comenzar con Débora porque esas palabras son importantes. Dice que Débora, Dios la levantó en un tiempo en su nación, que era un tiempo en que el pueblo de Israel andaba lejos, habían torcido sus caminos, como muy parecido a lo que hoy día estamos viendo en la sociedad, que se ha alejado de Dios, ha apartado los caminos de Dios, la sociedad. Y vemos que dice Débora, que hasta que yo, Débora, me levanté, y hasta 2 veces repita, me levanté como madre en Israel. Eso me quiere decir que Débora tomó una determinación en su corazón y decía, hasta que yo me levanté. Tomó una decisión de no dejarse apocar por las circunstancias, no dejarse desanimar por lo que estaba sucediendo en su aldea, en su pueblo, y ni dejarse ser intimidado por la posición en lo cual Dios la puso a ejercer autoridad y un ministerio muy importante en la nación de Israel. Hace muchos años atrás, una profeta que se llamaba Josephine Butler profetizó, eso fueron en los años 1828 a 1906, pero esa mujer profetizó como en el futuro las mujeres iban a ser llamadas para ser una gran fuerza, un gran poder en la sociedad. Y podemos ver cómo Dios ha ido cumpliendo con esa palabra, porque ha ido restaurando la identidad de la mujer y restaurando el ministerio de la mujer. Podemos ver que la guerra está realmente en una guerra espiritual. Hay mucha opresión y conflicto, y siempre lo ha habido en cuanto a la mujer y el fluir de la mujer en el ministerio. Pero si avanzamos hacia la autoridad que Dios nos ha dado para esta temporada, para este tiempo, y yo creo que es un tiempo propicio también de que las mujeres tenemos que levantarnos. Aunque estamos en cuarentena, estamos en medio de circunstancias adversas, pero ese es el mejor tiempo para levantarnos y ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, especialmente en este tiempo. Pero la opresión del enemigo está siempre en contra de la mujer. Vemos desde Génesis cómo el enemigo siempre las ha tenido en contra de la mujer. Y déjeme decirte que Dios levantó a Adán y Eva, los creó a ambos en su imagen y los puso a gobernar y a subyugar la tierra. A ambos los puso con una autoridad sobre la tierra. Y estoy convencida de que Satanás sabe y siempre ha sabido que si puede mantener a la mujer abajo, tampoco se levanta el varón al lugar donde Dios tiene para él. Tenemos que levantarnos ambos para ver la manifestación del reino de Dios en este tiempo. Pero el enemigo ha sido experto en mantener abajo la mujer, a mantener una seducción sobre la vida de la mujer, así como la sedujo el serpiente en el huerto de Edén. También en esos tiempos el enemigo obra, déjeme decirte que obra doble tiempo para seducir a la mujer. Primero, para creer las mentiras de Satanás,
Las mentiras que Satanás muchas veces nos habla de que nosotros no podemos servir a Dios, no valgo para esto, no puedo, y llenar nuestras mentes y nuestros corazones de tanta engaño y mentira, de que nos quedamos como atrapados, nos quedamos quietas, tranquilas, muy como apagados en las cosas de Dios. Entonces yo creo que es una creciente opresión que hemos visto del enemigo para alejarnos de la dirección ordenada por Dios, porque estoy segura que todos estamos seguras de que Dios nos tiene un destino para nosotros como mujeres. Amén. Tiene un destino especial, así como ha tenido para varón, pero también para las mujeres al lado del varón, tiene un lugar especial para nosotros. Y Dios quiere cumplir con sus propósitos en la tierra, pero nos está seduciendo como cultura también. Vemos ahora lo que, y no voy a entrar en detalle con el feminismo moderno, lo que comenzó con una gran bendición, y yo creo que es una bendición que Dios comenzó a restaurar a la mujer cuando comenzamos a tener los derechos de votar, muchos derechos, muchos de la batalla ganada en cuanto al mundo. Pero lo que comenzó como algo bueno, vemos como el enemigo ha entrado para distorsionar y llevar a un extremo que tampoco es saludable. Entonces vemos la seducción del enemigo tanto en las mentiras que nos dice que no valemos, de que no podemos servir a Dios, así como también en el otro lado extremo, un feminismo extremo. Pero esa seducción de la mujer no es nada nuevo. No sé si han estudiado o han leído un libro que se llama Las mujeres malas de la Biblia. Una vez hicimos un estudio bíblico con un grupo de mujeres y estuvimos viendo todas las mujeres malas de la Biblia. La autora Liz Higgs escribió ese libro acerca de lo que dicen las escrituras de cada mujer, que es clave, que su desvío del plan de perfecto de Dios para su vida, y comienza a analizar todos los errores que cometieron. Ella habla sobre Eva y cómo Eva se desvió del plan de Dios. Habló de la esposa de Potifar, la esposa de Lot, de Jezabel, de Rahab, de Mical y de muchas más que podemos decir que eran las mujeres malas de la Biblia, las que las escrituras demuestran con todo franqueza y con toda honestidad sus fraquezas, sus debilidades y sus errores. Pero también se muestran otras mujeres bíblicas, como la mujer en el pozo, que han reconocido su verdadera identidad y han pasado de una horrible temporada, de una horrible etapa en su vida, a un nuevo destino en Cristo. Y vemos las mujeres transformadas y como Dios tomó esas mujeres y las restauró. En el caso de Rahab, como Dios tomó una mujer con un camino torcido, de una nación torcida, y hizo de ella no solamente un creyente, una mujer de fe, pero también en la genealogía del Señor Jesucristo, como parte de la herencia. Vemos vidas transformadas, pero el enemigo quiere oprimir y intenta evitar que las mujeres nos convertimos en todo lo que Dios ha creado para nuestro ser. Y si se puede, mantenerlos esclavizados para no cumplir con esa voluntad de Dios sobre la tierra. Déjame decirte, nuestros esposos necesitan que nosotros nos levantemos, necesitan tener a su lado su ayuda idónea, como Dios diseñó, como Dios quiso, como Dios planificó, para poder también establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero a pesar de los esfuerzos del enemigo para seducir y para oprimirnos, estamos en el punto, y yo lo creo con todo mi corazón, de ver a mujeres de la iglesia levantarse y influir en el mundo como nunca antes lo hemos visto. Yo lo creo. Y yo creo que Dios quiere levantarnos. Dios quiere llamarnos a cada uno de nosotros que podemos marcar una diferencia. Pero nos está llamando hoy a levantarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que tal vez nuestra palabra no vale, nuestra posición en el ministerio no vale, que solo sirvo para limpiar, para cocinar? Pero déjame decirte que Dios tiene palabra para colocar en nuestra boca. Dios tiene ministerio, Dios tiene un llamado sobre la vida de la mujer. El llamado de cada uno es diferente.
Y es tiempo que tú y yo, mujeres, yo sé que la mayoría son pastoras en este día, de que podamos encontrar qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás tu llamado es diferente a la mía, no todos son llamados a predicar, pero algunos son llamados a predicar la palabra. Algunas son llamadas a ser manos sanadoras, algunos son llamadas a consolar, pero es tiempo que podemos identificarnos en nuestro llamado y comenzar a tomarnos, como Débora hizo, dice que se levantó. Yo me levanté como madre en Israel. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Eso nos habla acerca de algo muy importante. El violento lo toma por la fuerza. Lo que está diciendo significa una fuerza energética que toma para sí lo que es legítimamente suya. Y es tiempo, mujer, que nosotros tomemos lo que realmente es nuestra, lo que Dios nos ha dado y el enemigo ha querido robarnos. Es en esta temporada donde se requiere la violencia para lograr en lo sobrenatural lo que nunca se puede lograr en lo natural. Hace años atrás, cuando establecí el Ministerio Mujeres de Gracia, no mucho quería yo trabajar con mujeres, le estoy sincera. Yo decía, no, pero en una cultura tan machista, ¿qué hago yo aquí? No se puede. Y Dios me dio una palabra tan clara y habló acerca de su gracia y su poder que descansa y reposa sobre la mujer de fe. Déjeme decirte, mujer, cuando la gracia de Dios descansa sobre nosotros, amén, no hay espíritu machismo, no hay espíritu en este mundo que puede apagar lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros. Pero requiere de parte de nosotros un nuevo coraje, determinación, perseverancia y una fe inquebrantable. La seguranza de que yo sé que Dios me llamó. Yo sé que Dios me levantó para este tiempo. Las mujeres que nunca han sido violentadas hasta ahora se levantan en fe y creerán que Dios puede hacer lo imposible. Amén. Entonces yo creo que estamos a punto de ver surgir mujeres llenas de fe y cambiar el curso de la historia. No hay tiempo para entrar en mucho detalle. Me encanta leer las historias de mujeres que Dios usó para trastornar y para cambiar el mundo. Mujeres de fe que podemos ver en la misma historia de la iglesia, el fundamento del evangelio. Mujeres de fe que fueron usados para cambiar, para hacer un impacto en este mundo. Incluso en Hebreos capítulo 11, encontramos en Hebreos 11 algunas mujeres de fe que también Dios usó como mujeres de fe y fueron grabados en el capítulo 11 de Hebreos. Pero Satanás quiere mantener oprimido a la mujer. Es importante entonces nosotros entender la posición de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en nuestro hogar. Porque Dios está levantando a mujeres llenas de fe para este tiempo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de mujeres que ejercieron autoridad que resultó en un cambio histórico. No sé, ¿me están escuchando? Amén. Todas atentas, pastoras, que los tenemos en silencio para poder escucharla bien. Ok, no estoy yo un símbolo como que está buscando el internet. Hay muchos ejemplos bíblicos, no vamos a estudiar en detalle a todos, pero lo apuntan por ahí en su cuaderno y los doy de tarea que los estudian. Vamos a ver en un ratito un poco más acerca de Débora. Vemos que Dios usó las mujeres en la hospitalidad. Vemos que usó la profetisa Hulda en 2 de Reyes 22:14. Vemos la vida de Ana. Habla de ella en Lucas capítulo 2. Las hijas de Felipe las menciona en el libro de Hechos capítulo 21. Y vemos que las mujeres tenían un rol importantísimo en la sociedad. En el comercio, en los negocios, era el líder en el ambiente de la paz para los negocios, para que puedan florecer. En sus hogares también, las mujeres siempre ejercían un rol importante en sus hogares, en sus familias, pero es poderosa, y escúchame bien, mujer, es poderosa la influencia de la mujer. Por eso es que Satanás tanto ha querido destruir la imagen de la mujer. Por eso Satanás también
ha surgido y ha querido sembrar en las culturas el machismo, mentalidades antimujer. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque odia a la mujer, sabe que el rol de la mujer es importante. Era tan importante la influencia que tiene la mujer que el Dios en las escrituras era prohibido que los hijos varones se casaran entre los israelitas, se casaran con mujeres que no fueran mujeres de su mismo pueblo, de su misma fe. ¿Por qué? Porque la mujer tiene influencia y sabe que la mujer es la que influye sobre las generaciones venideras, sea en su hogar, pero también en la iglesia y en la cultura. Entonces, el papel clave en la conservación y la perpetuación de la fe, en divulgar la fe. Tenemos a mujeres en el Antiguo Testamento relacionado con Débora, como fue la mujer Jael, que fue la que finalmente tomó la victoria sobre sus enemigos clavando una estaca en la cabeza de él. Yo digo que tenía la unción de la estaca, de una unción especial. Tal vez era una mujer ordinaria en su casa y cocinando, cuidando de todo, pero en el final vemos que tenía una unción y un llamado y un propósito especial. Y ella supo no intimidarse por ese varón, no intimidarse que tenía el enemigo ahí en su sala, enfrente de ella, sino que ella tomó esa estaca y lo clavó en la cabeza de su enemigo. Una mujer valiente, que no se intimida ante nuestro enemigo. ¿Y qué tal de Abigail? Podemos hablar muchos principios de liderazgo acerca de Abigail, una mujer de paz, una mujer de mucha sabiduría. Ana, la madre de Samuel. Yo tengo otra enseñanza que hablo mucho de Ana. Yo creo que Ana ni tenía idea de lo que Dios estaba haciendo a través de ella. Ella se miraba afligida y lloraba porque no tenía hijos y tenía conflictos con Penina. ¿Y cuánto conflicto vivía? Y no entendía que aún en medio de sus conflictos, Dios estaba cumpliendo un propósito muy grande, más allá de solo darle un hijo. No solamente era el deseo de Dios sembrar en ella un hijo, para que ella pueda decir, pues yo soy madre, sino que ella dio a luz a uno de los hombres más importantes en su época, el profeta Samuel, que era uno de los más poderosos de su tiempo, un hombre usado por Dios, pero también una mujer usada por Dios para sembrar en esa generación la palabra de Dios y el amor hacia Dios. ¿Y qué tal de Esther salvó su nación? O Ruth, o ni digamos Débora, que eran mujeres usadas por Dios. En 2 de Samuel capítulo 20, les puedo dar toda la historia, pero les doy a resumida. En 2 de Samuel capítulo 20, hay una mujer que no mucho se habla de ella. Se habla muy poco acerca de ella, pero y ni siquiera la menciona por nombre. Dice que es una mujer de fe que vivía en un pueblo que se llama Adam Bet-Maca. Dice que se salvó su pueblo entero de ser destruido por Joab. Joab era el capitán del ejército de David. Y dice que Joab iba, podemos decir, en casa de un rebelde que se llamaba Seba. Y Seba se mete en ese pueblo, Adán, ese pueblo donde esa mujer vivía. Y ese rebelde se metió en el pueblo. Y venía Joab con todo su ejército, quería destruir el pueblo, iban a derrumbar los muros, iban a hacer destrucción en la ciudad. Iban a destruir a todos con tal de destruir a un rebelde. Y dice que en ese pueblo, no sé dónde estaban los líderes, no sé dónde estaban los varones, pero dice que entre todos había una mujer de fe. Y esa mujer de fe dice que se subió a los muros, imagínense. No sé si era chiquitita o una mujer grande, pero dice que se subió a los muros y comienza a pedir por Joab y enfrentó a ese hombre guerrero, porque era un hombre sanguinario y guerrero y fuerte, y lo enfrentó con fe y con gracia y lo convenció de que primeramente recordó a Joab de las palabras de Dios. Lo confrontó diciendo, Joab, no es bueno lo que estás haciendo, porque las escrituras, el mandato de Dios es esto y lo otro. Y recordó a Joab acerca de las ordenanzas de Dios para cómo deben de actuar en la guerra. Dice que este hombre se detuvo y no hizo destrucción al pueblo, sino que esa mujer se coordinó con todo el pueblo
y mataron al rebelde Seba y le tiraron la cabeza por los muros, y Joab y su ejército se fueron y dejaron el pueblo en paz. Una mujer de fe que estaba dispuesta a no ser intimidada por el enemigo salvó toda su casa, todo su pueblo, porque era una mujer dispuesta a tomar el lugar que Dios le había dado como líder en su pueblo, en su nación. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a no ser intimidados por el enemigo, sino a enfrentar a nuestros enemigos, a hablar la verdad con gracia, pero con fuerza y sin intimidación? Ahora vamos a ver un poquito más de cerca la vida de Débora, porque quería enfocarme un poquito más aquí en la historia de Débora. Y vamos a leer Jueces 4, versos 4 a 6. Dice: Débora, mujer profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella para pedir juicio. Y ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes y de Neftalí. Y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí, de los hijos de Zebulón. Ella estaba dando palabra de Dios a ese varón Barak, que era general del ejército. Y yo quiero que notemos varias cosas acerca de Débora. Dice que Débora primeramente era mujer. Débora, mujer, era mujer primeramente. No usaba su feminidad para manipular. Vemos a una mujer muy segura de sí misma, muy segura de la posición en que Dios la llamó. No usó su feminidad o el hecho de ser mujer para manipular, para coaccionar, sino que era directa y clara con lo que hacía. Era una mujer. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestra feminidad, el hecho de ser mujer, puede ser una fortaleza, pero también el enemigo puede hacer que muchas veces lo usamos para hacernos las víctimas, para hacernos las pobrecitas, las que no podemos, las que nadie nos escucha, las que nadie nos quiere. Pero vemos que Débora era una mujer que era muy segura de quién era en Dios. Era una mujer, primeramente, el pueblo no subía a ella porque era mujer. El pueblo subía a Débora porque era una juez, era una mujer llamada por Dios. No fue elegida por el hombre, no fue elegido por el pueblo ni siquiera. Fue una jueza y una profeta escogida directamente de parte de Dios. Ella estaba segura que ocupaba un lugar que Dios la llamó a ocupar. Y es importante como mujeres que entendamos que nosotros estamos ocupando un lugar que Dios nos llamó para ocupar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ocupando un lugar que Dios nos ha dado, entonces podemos pararnos con seguridad y fluir como mujer llena de la gracia de Dios, llena de la feminidad que Dios nos ha llamado, y ejercer la autoridad. He visto muchas personas, muchas mujeres en cuanto al ministerio, porque estamos hablando de cómo las mujeres ejercemos el ministerio. Y he visto muchas veces que hay mujeres que a la hora de predicar, a la hora de compartir la palabra, o incluso su forma de ministrar o de tomar su lugar o querer tomar su lugar en el cuerpo de Cristo o en la sociedad, pierde su feminidad, pierde la esencia de ser mujer. Y yo creo que es importante como mujeres que no perdamos la esencia de ser mujer, de ser femeninas, de esa dulzura que nosotros tenemos como mujer para ser de influencia, de ser agraciadas como mujer en nuestra palabra, en nuestra conducta. Porque esto es la gracia que Dios nos ha dado. No tenemos que imitar al varón, no tenemos que gritar como ellos o imitar la voz de ellos o las posturas o las acciones como ellos lo hacen. Incluso me encanta ver cuando las mujeres predican y no pierden la esencia de ser mujer. Predican la palabra, pero no actúan como hombres, sino que siguen fluyendo en esa unción única que tenemos como mujeres. Pero vemos que también no solamente una mujer importante, elegida por Dios, no se olvidó nunca de que era esposa. Yo creo que es interesante que menciona aquí que Débora era esposa
de Lapidot. Tenía un esposo, tenía una casa. Y estoy segura que al final del día, cuando terminó de ejercer su ministerio, su llamado, no se olvidó nunca de que primeramente en su casa era esposa y tenía un esposo y lo honraba y los respetaba y no se desubicaba en su rol como esposa. Y no vamos a entrar en detalle, eso es otro tema aparte, pero ella como ministra de Dios, como sierva de Dios, es admirable porque ella mantenía ese balance y ese cuidado en su ministerio. Y eso, si algo les puedo, quiero animar a las mujeres a que en medio de ejercer sus ministerios como mujeres, no olvidemos que somos esposas, no olvidemos de ejercer ese rol como esposas con excelencia, de hacerlo como para el Señor y seamos un ejemplo para lo bueno. Nos dice en el libro de Tito, de las mujeres mayores debemos ser ejemplos para las menores en cuanto al manejo del hogar y nuestro cuidado, nuestro esposo. El esposo de Débora se llamaba Lapidot y su nombre significaba fuego ardiente. Luego, qué interesante. Su nombre implicaba también que era un hombre fuerte, un hombre seguro de sí mismo. Y así como Dios estaba rompiendo las esquemas, rompiendo los moldes, porque no era muy común de que las mujeres ocuparan un lugar tan importante, ella tenía que abrir su mente para permitir que Dios la use, pero también su marido tenía que estar abierto, tenía que estar muy seguro en su rol como hombre, como siervo de Dios y poder apoyar a Débora en el llamado de Dios. Es admirable ver cómo pareja se operaban, cómo se movían en las cosas de Dios. También Débora, la dinámica entre Débora y Barak, cómo se complementaban, cómo se sujetaban el uno al otro y formaban un equipo poderoso en el ministerio y para ejercer los propósitos de Dios sobre la nación de Israel. Pero dice que también era gobernadora. Nos dice que tenía una posición importante. Recuerda que en el libro de Jueces no había reyes. Eso fue antes de que Dios estableció reyes o permitió los reyes. Dios quería que el pueblo fueran regidos por su voz, regidos por Dios. Entonces vemos que puso a una mujer, Débora, como gobernadora, la que gobernaba ese pueblo. Y yo soy del creer que Dios no puso a Débora porque no había hombre que lo podía hacer. Dios puso a una Débora porque Débora poseía y tenía las cualidades que Dios buscaba para ejercer ese ministerio para la nación de Israel. Israel necesitaba una madre. Israel necesitaba una mujer que se levante como madre en Israel y ejerciendo todo su rol como gobernadora y estaba segura de su posición. Ella usaba su autoridad con mucho cuidado. Mujeres, es importante que usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Pero hay dos extremos. El extremo de que las mujeres no creemos que Dios nos ha dado autoridad y no la usamos. Hay mujeres que se sienten pequeñas, se sienten que no pueden y no usan la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero también hay mujeres que se excedan en usar una autoridad que Dios nunca les dio. Se vuelven mandonas, pasando encima de la gente, groseras. Eso no es la autoridad que viene de Dios. Entonces no tenemos tiempo de hablar de la mujer, en la autoridad de la mujer y todos los detalles. Pero es importante entender que aunque Dios nos da liderazgo, como lo que en el caso de Débora fue gobernadora, ella supo usar su autoridad con sabiduría y no pasaba por encima de la gente. Ella lo ejerció con gracia, con amor hacia su nación y como una madre en Israel. Pero también era profeta. Profeta era el rol y responsabilidad de escuchar las palabras de Dios. Vemos que Débora tenía una cualidad que Dios necesitaba y era la cualidad de Débora tener oídos espirituales entonados para escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quería para la nación de Dios. Él quería hablar a su nación. Él quería hablar al varón Barak. Él quería dar instrucciones a Barak. Y Débora fue el instrumento que Dios usó para dar instrucciones de cómo volver a Dios, cómo tener victoria sobre sus enemigos. Dios, vemos que ella profetizaba la palabra de Dios con fidelidad
Y es importante de que nosotros ejercemos el ministerio de Dios con fidelidad. Pero también era jueza. La jueza, los jueces eran como para reinar sobre el pueblo, juzgando con justicia, tratando caso. Imagínense que se sentaba bajo su palmera. Todos los días la gente venía con sus quejas, con sus problemas, con sus pleitos entre ellos. Y así como hacemos las mamás, yo no sé cuántos somos madres, pero las mamás nos toca muchas veces el rol de jueza. Estamos ahí solucionando los problemas, solucionando los pleitos, juzgando caso por caso y con sabiduría, juzgando con verdad, con los principios de Dios. Ella no fue influenciada por sus emociones. Ella ejecutaba el juicio con justicia y con las leyes y la voluntad de Dios. Y nosotros debemos ejercer las palabras de Dios, tomar juicio en lo que hacemos y ser sabias en ejercer nuestro rol con la sabiduría de Dios, de parte de Dios. Juzgar bien las intenciones y juzgar bien las elecciones que vamos a tomar. Pero como líder, ella fue fiel en cumplir las cosas, aun cuando era difícil cumplirlas. Dios llamó a Débora en un tiempo muy difícil. No era un tiempo de fiesta. No era un tiempo que, ay, qué bonito, qué posición más lindo. No, era un tiempo en que realmente Israel se encontraba en caos, se encontraba con violencia en la ciudad. La gente estaba atemorizada, tenían miedo de salir a las calles. Estaba en situación crítica y ella, aunque no fue popular el llamado de Dios sobre su vida, fue algo que a cualquiera le daría miedo. Ella estaba dispuesta a servir a Dios en medio de la dificultad, ni mencionando tal vez las diferencias culturales en ser mujer. Ella no dice, no, yo soy mujer, no puedo. No, es que soy mujer y si yo lo hago, me van a criticar. Ella le importó más lo que Dios quería de ella. Entonces ella rompió los moldes y no le importaba a Débora, que ni siquiera se quedó con la gloria de Débora ni Barak. Fue Jael que mató al enemigo al final. O sea que no estaba interesada en su propia vanagloria. Y como mujeres líderes que tenemos que estar dispuestos a levantar a otros, como ella hizo con Barak. Levantar a otras mujeres y hombres de nuestras congregaciones que pueden ejercer los mandatos de Dios, escuchar la dirección y las instrucciones de Dios para liderar. Pero como madre en Israel, no acahueteaba el pecado, no usaba la manipulación. Y ella se levantó como madre en Israel. Y podemos ver gran ejemplo en la vida de Débora. Podemos hablar muchas cosas más acerca de Débora. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, ese es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también vemos que Jesucristo vino a derrotar el machismo y a restaurar la dignidad y la posición especial de la mujer. Déjeme decirte que en la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, Satanás trajo sobre esta tierra el pecado. Trajo en esta tierra el odio, la división, la destrucción y la mentira. Y Satanás ha sido experto en dividir los sexos, los hombres y las mujeres. Y en lugar de fluir como una sola, en lugar de fluir como un solo voz poderosísimo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, lo que Satanás ha hecho es dividir los sexos, dividir de tal manera de que hay machismo que no permite que la mujer ejerce. Entonces, hay que tener una identidad clara, tanto los hombres como las mujeres, que podemos fluir juntos en establecer el reino de Dios, juntos tomar y señorear sobre la tierra como Dios quiso, sujetándonos, claro, el uno al otro, cada uno cumpliendo con nuestro rol en el hogar y en la sociedad. Pero Jesús vino en un tiempo crítico. Cuando Jesús vino sobre la tierra existía el machismo, existía que la mujer era como una propiedad. Manu.
Manu. Emanuel. Bendiciones, amadas. Parece que tuvo un problema de conexión nuestra pastora, pero muy buena la palabra sobre Déboras. Nos levantamos como Débora. Pastora Cindy, ¿me escucha? Parece que tuvo un problema de conexión. Ahí se va a volver a conectar nuestra pastora. Esperen un poquito. Bueno, mis amadas santas del Señor, esta palabra creo que nos está empoderando a todas nosotras a ser como Débora, que era, imagínense, jueza, gobernadora, profeta, hermoso, hermosa, hermana, y que rompió todos los esquemas de esa época, que en esa época solamente eran jueces los varones. Y cómo Dios a nosotros nos está dando un mensaje sobre la mujer en este tiempo, que tenemos que tomar, como se dice, la autoridad en el nombre del Señor, a ser valientes, porque Dios te está llamando a ser mujer valiente. Levántate, no temas, el Señor está contigo, Él es tu fuerza, nuestro escudo, nuestro galardón. Él es el que nos ama con amor eterno, Él es el que nos ciñe de nueva fuerza, Él es nuestro Dios, y nuestro Dios va a completar esa obra, y estar persuadido como estuvo el apóstol Pablo, que la obra que él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que no temamos, amadas santas del Señor, para muchas cosas Dios nos tiene. Vamos a ver si nuestra pastora se pudo conectar. No, te parece que se cortó internet. Se le cortó, no se puede ver. Así que, amadas, declarar la victoria de Dios sobre su corazón. El Señor es bueno y Él va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. ¿Me escuchan, cierto? ¿Se escucha? Sí, amén. Amén. Sí, sí se Pastor. escucha. Sí. Ah, ok. Escucha bien. Así que lo más importante en este tiempo, amado, que podamos tomar ese ejemplo de Débora. En la época que estaba Débora, ustedes saben que yo creo que existía más machismo que ahora. No se creen. ¿No es verdad? Pero que Dios, creo que en todos los tiempos siempre Dios nos habla y nos da esperanza y nos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Si Dios pudo levantar una mujer valiente en esa época, ¿usted cree que no podrá levantarlo en este tiempo, en esta época? Y hay un versículo en el Salmo 68:8, me parece, que dice que había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y ahí dice de las, no dice de los, dice de las que llevaban buenas nuevas. Así que, amadas, sigamos este mensaje del Señor en nuestro corazón. Usted y yo vamos a llevar buenas nuevas. Y de hecho, usted conoce a María Magdalena. Ella llevó una buena nueva a sus discípulos, a los apóstoles. Y nosotros somos aquellas embajadoras del reino, de los cielos, para llevar buenas nuevas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que con más ánimo tomar este desafío, amadas, que usted está llamada a ser más que victoriosa en Cristo. No sé si ya llegó nuestra pastora, ¿está por ahí? Sí, pastora, ya llegó. Ya está comenzando después con la luz, el internet. Ah, sí, suele suceder, problema en internet, Amén. pero lo importante es que Muy estamos bien. aquí. Muy bien, como les estaba diciendo, que Jesucristo vino sobre la tierra para derrotar el machismo, para restaurar a la mujer y a todos los que estaban menospreciados, porque recuerden que los enfermos también estaban como muy menospreciados, pero vemos especialmente en el caso de la mujer, la mayoría de los milagros, una gran parte de los milagros fue hacia las mujeres, la restauración y las sanidades, los encuentros. La Biblia claramente nos dice historia tras historia de Jesús con las mujeres, de las vidas restauradas, de cómo Jesús tomó cuidado cuando nadie les importó,
quién era la mujer ni qué necesitaba. Jesús las miraba con aprecio. Él tenía un lugar importante para él. Se escucha mal. Yo cuido mucho a mis hijos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, Jesús vino a derrotar el machismo. Dice, se nos fue la electricidad un segundo y Cindy está tratando de recibir tarde. Ah, claro. Lo que pasa es que hay un problema en Houston que se fue la electricidad, me está avisando el apóstol. Se le fue la electricidad, que es por eso que se escucha así cortado. Pero bueno, suelen suceder cosas así. Lo importante, amado, es que nos quede este mensaje de nuestra pastora, que meditemos en esta palabra, que el Señor... Así es. Eso, pastor Jesse, que venzamos el machismo. Oye, Rosanita. Dígame, pastor. Que hay que escuchar la canción de Lucerito, que habla de electricidad. Aquí está nuestro pastor, ¿ves? Aleluya, aleluya. Gracias por su aporte. Ahora sí están. Pensé que iba a orar o hacer guerra espiritual para que volviera la luz. Claro, yo estaba pensando que iba a seguir con la enseñanza. Voy a repetir a los demás que están pidiendo que esta palabra llegue a las mujeres. Amén. Amén. Me Ahora están sí, pastora. Muy bien. Vemos en el libro de Marcos, capítulo 15, que las mujeres eran los últimos en dejar a la cruz. Estaban ahí persistentes hasta el final. Vemos que eran las primeras en llegar a la tumba de Jesús. En Juan capítulo 20, verso 1. Eran las primeras en proclamar la resurrección. Imagínense cuando Jesús se levantó de los muertos. ¿A quién se asomó? ¿A quién se mostró? Era a las mujeres. Primeramente se apareció y se mostró a las mujeres. Eso me dice algo muy importante. Esto me está diciendo que para él era importante estas mujeres. Y no solamente apareció, dijo, ve, llamar a los hombres para que ellos puedan contar a medio mundo que ya resucité, sino que les dio a ellas la comisión de ir y proclamar que Jesucristo ha resucitado. Amén. Eran las primeras evangelistas, eran las primeras en proclamar el evangelio, en proclamar las buenas noticias que Jesucristo se había levantado de los muertos. Aleluya. La primera predicadora de los judíos vemos también en el libro de Lucas, que eran la primera predicadora entre los judíos, era una mujer. Ungió a Jesús, vemos en Marcos capítulo 14, con el perfume de nardo, la mujer que ungió los pies de Jesús, aún en medio de mucha crítica, en medio de un machismo terrible, de los juicios de los que estaban alrededor de ella, pero ella con todo amor y con todo anhelo persistió en ungir los pies de Jesús. Esto era ungir y era cumplir con una necesidad que Jesucristo tenía. Los hombres no tenían la sensibilidad de percibir lo que Jesús necesitaba, pero esa mujer percibió en su espíritu que era lo que Jesús necesitaba en ese momento. Y ella ministró a las necesidades del Señor Jesucristo. Las mujeres tenemos esa cualidad única de ser sensibles en una forma muy especial, de poder percibir las necesidades incluso en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos percibido una necesidad? Que tal vez el varón, por la manera que Dios lo hizo, que es muy práctico, es muy
le gusta hacer las cosas así, es muy práctico, en una forma práctica sirve a Dios, pero las mujeres con esa sensibilidad que tenemos, muchas veces tenemos un sentir que el varón muchas veces no tiene. Y por eso es importante que las mujeres levantemos y que seamos esa voz y ese discernimiento al lado del varón en el ministerio. También Jesucristo fue ungido por una mujer con ese perfume. También una mujer lavó los pies de Jesús. Vemos en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, lo que llamamos la iglesia primitiva, las mujeres tenían un rol grandísimo en la primera iglesia. En el libro de Hechos presenta una comunidad cristiana en que las mujeres y los hombres eran activos por igual, tantos unos como otros estaban tocados por persecución. Ambos estaban viviendo la persecución, estaban viviendo momentos críticos como cristianos. Y vemos cómo Dios levantó y usó tanto las mujeres como los hombres en poder establecer y mantener esa iglesia primitiva. También participaban en la obra misionera, en la vida del culto, de las reuniones en las primeras iglesias. Por ejemplo, en Romanos 16, versos 1 al 15, el apóstol Pablo estaban dando muchos saludos y entre los 21 personas que el apóstol Pablo estaba saludando, 10 de los 21 eran mujeres. Salúdame a las hermanas que son útiles en el ministerio, que me han servido, que han estado a mi lado en el ministerio. Entonces, que imagínense que por lo mínimo la mitad de los saludos de Pablo fueron hacia las mujeres que estaban con él en el ministerio, que lo apoyaban y participaban en el ministerio. Usa el mismo término, que ha trabajado mucho, hablando acerca de las mujeres. ¿Cuántos sabemos que las mujeres trabajamos mucho? Amén. Yo diría en la mayoría de la iglesia, las que hacen la mayor parte del trabajo somos las mujeres. Desde que las mujeres han trabajado mucho al lado de él, lo mismo que las Romanos 16:6, para describir lo mismo que el mismo apóstol Pablo estaba haciendo. Él usa ese mismo término para describir lo que estas mujeres hacían. Tenían servicio las mujeres en la iglesia como Febe, la diaconisa. Y no dice que era la esposa del diácono, era diaconisa. Quiere decir que ella llenaba un rol de diácono, de un líder dentro de la iglesia local, tomaba una posición de liderazgo, un diácono. Y claro, tenía los mismos requisitos que tiene un varón diácono, ¿verdad? Que tenía una vida ejemplar, de buen testimonio, con su orden. Pero en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 11, también dice que había otras diaconisas en la iglesia primitiva. También en Hechos capítulo 2, verso 4, habla entre los que estaban esperando en el día de Pentecostés, esperando la llenura del Espíritu Santo. Dice hombres y mujeres ahí en el aposento alto, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y pregunto, el derramamiento del Espíritu Santo servía el propósito de venir a empoderar al cuerpo de Cristo, a empoderar a esos hombres y mujeres para poder divulgar el evangelio, para predicar con valentía. Nos dice la palabra de Dios que comenzaron a predicar el evangelio con denuedo, con convicción, con valentía, sin temor. Como Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo, tanto hombres como mujeres, Dios comienza a divulgar el evangelio, comienzan a predicar el evangelio con valentía. También en 1 Corintios capítulo 9, versos 5, Pablo menciona que otros apóstoles viajaban juntamente con él, pero viajaban y trabajaban junto en pareja con sus esposas. O sea que eran como un equipo apostólico, el hombre y su mujer trabajando juntos y ejerciendo un ministerio juntos como apóstoles en la obra de Dios. También vemos en la iglesia de Corinto, las mujeres profetizaban y oraban en el culto en 1 Corintios 11:5. Eso, lo único que se pedían es que guardaban algunas costumbres, que tenían que guardar algunas costumbres, pero tenían toda la libertad de profetizar, de orar, de ejercer ese llamado y los dones que Dios estaba derramando sobre sus vidas.
Había otras iglesias como las de Corinto, en donde participaban las mujeres solteras, las casadas y las viudas. En 1 Corintios capítulo 7. La mujer, incluso con el caso de la mujer con el esposo inconverso. Porque yo he aconsejado a muchas mujeres que sus esposos no son cristianos, y tal vez algunos de ustedes se puedan identificar. Ni siquiera llegan a la iglesia tal vez, y se sienten a veces como que yo no puedo servir a Dios, yo no cuento. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios que la mujer creyente santifica al marido. La mujer de fe, aunque su esposo es inconverso, nosotros, dice la palabra de Dios, que santificamos al marido. ¿Qué quiere decir? Tenemos influencia en ese hogar. Dios nos ha colocado ahí para ser luz y para ser testimonio para ese varón. Y el varón puede ser santificado a través del rol tan importante que nosotros ejercemos en nuestro hogar. Y 1 Pedro capítulo 3 nos da instrucciones de cómo ganar a ese esposo para Cristo, cómo ser una poderosa instrumento en las manos de Dios. No voy a entrar en detalles, eso es para otro día, pero cómo las esposas de los inconversos también pueden ser usadas por Dios. Es importante su rol en su hogar, pero también en el ministerio. También las hijas de Felipe dentro de la iglesia de Corinto, que eran profetisas, Hechos capítulo 21, lo vemos. También vimos en el caso de Pablo muchos colaboradores, muchos que trabajaban con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 3 y verso 12. Tenemos el ejemplo de Lidia. La primera convertida en Macedonia, donde las mujeres practicaban un poquito más de derechos en el pueblo de Macedonia. Era una mujer muy prominente, muy importante en la ciudad donde ella vivía. Era independiente, una mujer de negocio, de mucho éxito. Pero vemos que Pablo, aunque educado como fariseo, estaba dispuesto a comenzar una iglesia con un grupo de mujeres liderado por Lidia, una mujer. Imagínense, aunque era un fariseo de nacimiento, cómo el Espíritu Santo rompió las barreras en la mente de Pablo, que él tenía la apertura de entender que Dios estaba haciendo algo en ese grupo de mujeres, estaba haciendo algo en la vida de Lidia, que era una mujer líder, una mujer que Dios estaba usando para transformar su ciudad. Y sembraron una iglesia en el hogar de Lidia. Imagínense cuando Pablo viajaba, entraba y salía, Lidia es la que lideraba ese grupo, lideraba esa pequeña iglesia que comenzó en su casa. Y cuando Pablo no encontró a una sinagoga, vio a estas mujeres, Lidia y sus trabajadoras, y respondieron al evangelio. Fueron bautizados y luego fue como una base para el apóstol Pablo cuando entraba y salía de este lugar de Macedonia. Vemos en Hechos capítulo 18, versos 24 al 26, una pareja que se llama Priscila y Aquila. Nos habla de una pareja juntos. En algunos casos nos menciona primero el nombre de la mujer, Priscila. Y en las escrituras, cuando habla menciona primero un nombre antes que otros, es porque esa persona tenía una importancia en ese momento acerca de lo que estaba hablando. Y en muchas de las instancias que hablaba de esa pareja, muchas veces colocaba primero el nombre de Priscila y otras veces el nombre de Aquila. Pero lo que sí sabemos es que era una pareja dinámica, que cuando dice que ellos juntos enseñaron a Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un hombre elocuente, educado, conocedor de las escrituras, pero solo del Antiguo Testamento. No conocía del Evangelio, no conocía de Cristo. Y dice que Priscila y Aquila, los dos, apartaron a Apolos y comienzan a ministrar a la vida de Apolos. Comienzan a explicarles las escrituras para que él pudiera entender. Eso lo hizo no solo el hombre, lo hizo ellos dos como pareja. Explicaron las escrituras a Apolos para que él pudiera entender la salvación. Pero desafortunadamente tenemos muchos ejemplos buenos acerca de las mujeres en la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. No tengo tiempo hoy de tocar algunos temas, tal vez en otra oportunidad. Hay muchos versículos que son como mucho controversiales, que por ejemplo, cuando Pablo habla
acerca de las mujeres deben estar calladas en la iglesia, y pues hay versículos que se toman fuera del contexto, y sería bueno que tuviéramos más tiempo para entrar en esas escrituras y ver qué es lo que fue la intención de Pablo, por qué escribió lo que escribió y qué es la interpretación correcta de esas escrituras. Son escrituras que no están apoyadas en otras porciones bíblicas. Quiere decir que no se puede formar una doctrina sobre un versículo tomado fuera de contexto. Es importante entender todo el contexto. Pablo estaba liderando con problemas de la cultura en la iglesia de Corinto, llena de mujeres griegas que habían convertido al cristianismo, pero las mujeres griegas venían de un trasfondo donde adoraban a diosas, no eran ni masculinos los dioses, eran femeninas las diosas, y eran mujeres sumamente fuertes, sumamente vulgares y hasta mal hablados. Entonces el apóstol Pablo tenía que poner una orden en la iglesia para mantener el ámbito, para mantener el orden. Era sencillamente una voz para mantener el orden en los servicios. No era una ley para todas las mujeres y en todas las circunstancias. Entonces, es bueno las que pueden meterse en las profundidades y estudiar muy a profundo esos versículos, porque entre las mentiras que el diablo ha vendido a la mujer, algunos de los versículos han sido tomados fuera de contexto para enseñar que la mujer no puede enseñar, no puede predicar. Y yo creo que es una trampa diabólica, es una trampa del enemigo para desanimar a que la mujer pueda ejercer, eso sí, con la gracia que Dios deposita sobre su vida y en una orden correcta. Y tengo todo un estudio de bajo qué requisitos para que una mujer pueda ministrar, que son los mismos para el hombre, que la mujer esté sujeta, así como el varón debe estar sujeto. Pero en este momento podemos ver el daño que ha hecho también muchas mujeres que tal vez han entrado en esa autoridad, han entrado en un ministerio fuera de los tiempos y los límites de Dios. Mujeres, hay límites de Dios y hay un tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer las cosas en orden, tenemos que hacerlas sabiamente, porque si no las hacemos sabiamente y en orden, podemos hacer más daño para las mujeres que ayuda. Así que mujeres, especialmente como mujeres ministras, mujeres pastoras, queremos marcar un ejemplo para que otras nos sigan. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero que otras me sigan las buenas cosas, los buenos ejemplos que yo puedo dar. De una mujer de fe, una mujer humana, con debilidades, pero creyendo a Dios en cumplir el llamado de Dios para mi vida y fluyendo en todos los dones que Dios me ha dado. Ese es el ejemplo que yo quiero dejar. Pero hay muchas mujeres en el tiempo moderno, para tiempos más modernos, que se ha excedido, que ha tomado las cosas fuera del orden de Dios y ha dejado un mal nombre a todas las mujeres. Todos conocemos de mujeres que son más como Jezabeles, que son mujeres fuera de orden, que son mujeres toscas, mujeres rebeldes, que dejan un mal nombre para la mujer en el ministerio. Entonces, no seamos nosotras entre ellas, seamos buenos ejemplos, seamos mujeres de Dios y cuidémonos mucho del espíritu de Jezabel para que este espíritu no fluya en nosotros, que es un espíritu rebelde, un espíritu que no se sujeta, que no es enseñable. Tanto los hombres como las mujeres pueden fluir en ese espíritu, pero seamos de buen ejemplo, dejemos un legado hermoso para las jovencitas, para que nos sigan, de mujeres no apocadas, no mujeres miedosas, no mujeres aplastadas, sino que seamos mujeres valientes, que tomamos lo que Dios nos ha dado y no nos dejamos acobardar ni intimidar por el diablo, ni intimidar por las acechanzas de él. Y más en ese tiempo donde hay tanta dificultad, no nos dejamos desanimar por lo que está pasando. Es un momento en una temporada para que Dios está preparando a las mujeres líderes y madres espirituales que daremos paso adelante y entraremos
en la autoridad de acuerdo con su plan y su propósito para nuestra vida. Para su plan perfecto, su orden perfecta, su tiempo perfecta. Estas son las mujeres que cambiemos, que vamos a cambiar el curso del mundo. Y yo no sé de entre ustedes, pero ¿cuántos queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Yo creo que Dios nos está llamando a todas. Levántate, mujer, mujeres de fe, que transforma sus familias, transforma sus ciudades y transforma sus naciones. Pero hay que tomar la iniciativa, hay que tomar el primer paso, comenzar a romper los moldes, a romper incluso tal vez la misma cultura, si fuera necesario, a bendecir la vida de nuestros esposos, apoyarlos en ministerio, los que somos esposas y pastores o siervas, estamos al lado de un siervo de Dios y aprendemos a fluir juntos. Eso sí, en un llamado única suya. No trates de llenar los zapatos de nadie más, ni el ministerio de nadie más, sino que cumpliendo con el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Señor, las bendiga. Seamos sensibles a la voz de Dios, mujeres. Es tiempo de levantarnos en toda la gracia que Dios nos ha dado para conquistar al enemigo y para ser de bendición y transformar a nuestra ciudad donde quiera que estemos. Aleluya, gloria a Dios por esta palabra. Así que oramos por todas estas mujeres hermosas, preciosas, santas del Señor. Tomamos estas palabras, Pastora Cindy, y tenemos que tomar nuestro Chile, nuestra ciudad, nuestro país. Tenemos que tomarlo en el nombre de Cristo. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Todas unidas declaramos que somos más que vencedoras en Cristo. Amén. Amén. Usted es la Débora de su generación. Amén. Jueza, gobernadora, profeta a su familia. Aleluya. Gloria a Dios, amado. Qué lindo, qué hermosa palabra. Nos gozamos, Pastora Cindy, por esta palabra. Ha sido muy nutrida. Yo creo que muy importante para todas nosotras. Creo que lo vamos a meditar. Vamos a ir declarando para nuestras nuevas generaciones, ¿cierto? Sí, ya. Estar impartida de esta palabra. Damos la gloria del perrito, ahí sí. Aleluya. ¿Quién tiene a su... Nori, silencia tu micrófono. Ya ya. Ahí está, ahí silencia. No, es la Nori. No, la Nori. Ah, sí, la Nori. Ahí. Ya. Amado, vamos a orar por esta palabra. ¿Cuántas Débora hay aquí en este lugar? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra, nuestra pastora. Pedirle que el Señor nos siga empoderando de esta palabra tan reveladora. Y ser valiente. Ser valiente. Sí, pastora, por favor, puedo orar por todas nosotras. Aquí está todo el abanico de hermanas, mujeres preciosas del Señor. Amén. Somos la Débora de esta generación. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Tu palabra, Señor. Tu palabra que nos alienta, Señor. Gracias. Para ti somos importantes como mujeres. Tú nos creaste. Pastora Cindy, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Pastora Cindy, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Señor, sí. te damos gracias en este día por sus propósitos sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, somos importantes para ti, Señor. Nos has escogido, Señor, desde nuestra creación con un propósito especial. Gracias, Señor, porque nos hiciste mujer, que nos has hecho mujer a llenar y cumplir con un rol tan importante, Señor. Ayúdanos a ser los mejores ayudas idóneas para nuestros esposos, las que somos solteras, Señor, que podamos ser ayuda idónea en forma general
para el varón que tú colocas, Señor, en el lugar de trabajo, en el lugar de autoridad. Haznos de bendición para esta tierra, Dios. Quita toda intimidación, todo miedo, toda inseguridad, Dios. Y así como Déboras, podemos levantarnos con seguridad en lo que tú nos llamas a hacer. Quita toda inseguridad, quita todo miedo, Dios. Que podemos descubrir, Señor, cada día, Señor, nuevos dones que tú nos das. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que hoy, Señor, las mujeres van a descubrir sus dones como nunca antes y van a comenzar a fluir en esta unción especial, Señor, en su llamado y cumplir con su propósito. Atamos al enemigo, atamos al mentiroso, Señor, y destruimos toda mentira, toda intimidación del diablo y declaramos, Señor, que somos tuyas, somos tus hijas, somos tus siervas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día más a ser mejores esposas, madres y mujeres y mejores siervas tuyas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a nuestra amada pastora por esta palabra. Y bueno, le damos la gloria al Señor por estar aquí Amén. escuchando esta palabra y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús.